¿Cómo organizamos la data para ser procesada en este mundo de Big Data? Piensen ustedes cuando ingresan a Windows o sistema operativo que manejen y quieren entrar al explorador o a ver los archivos que tengan en su computadora. ¿Qué es lo que suelen encontrar? Una carpeta principal y dentro de ellas las subcarpetas o los hijos, cuando probablemente tengan más directorios, con toda la información que necesitan, justamente estructurada y organizada como un árbol. A eso se llama sistema de ficheros. ¿Ok? Al método para almacenar y organizar datos en disco duro, USB, donde sea, que te dé una vista lógica justamente con una estructura de carpetas y subcarpetas para poder encontrar rápidamente los archivos que necesites. Un sistema de ficheros distribuidos, ya no sistema de ficheros o sistema de archivos a secas, sino sistema de ficheros distribuidos, es un sistema de archivos que almacena grandes volúmenes de data entre los nodos de un clúster. ¿Ok? Físicamente, ¿cómo funciona eso? Los ficheros, las carpetas, los archivos se distribuyen en todo el clúster y pueden ser accedidos desde múltiples ubicaciones. ¿Ok? Vean la estructura acá. Ficheros, 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 ficheros. Un gran fichero, que es mi gran archivo, se tiene que distribuir entre todo mi clúster. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se hace esto? Para tener un poco de historia. En el 2003, Google presenta el Google File System, GFS, que es un sistema de ficheros distribuidos para justamente almacenar datos masivos. ¿Cómo funciona a grandes rasgos? Se trabajan servidores, ¿okay? Los servidores de mi clúster, que chunk es pedazo, trozo. Eh, Cada archivo, nuevamente estamos hablando de Big Data, millones y millones de registros, archivos pesadísimos. Cada archivo es particionado con partición horizontal, vertical, la que aplique. Y cada pedazo se va grabando en los diferentes servidores. Acá tenemos dos archivos, file 1 y file 2. El file 1 ha sido partido en dos pedazos, chunk 1, chunk 2. El file 2 a su vez ha sido partido en dos pedazos. Rojo, verde, file 1, morado, amarillo, file 2. Parto mis archivos y cada uno de estos pedazos lo grabo en un servidor diferente. Cosa que si yo hago una consulta y detecto que la respuesta a esa consulta la encuentro en la primera parte, en la primera mitad de mi archivo, simplemente voy al servidor que tiene esa parte. Por un tema de seguridad, un mismo pedazo se replique en más de un servidor. ¿Para qué creen que es eso? ¿Por qué creen que eso me da seguridad? Bueno, lo que pasa es que si cae este servidor por algún motivo de red o algo inesperado, yo no pierdo esta información, sino que la tengo replicada en algún otro lugar y puedo seguir trabajando. En el año 2002, Doug Cutting y Mike Caffarella empiezan a trabajar el proyecto llamado Natch, que es un motor de búsquedas de código abierto. Y quieren también escalar, ¿no? Grabar toda la información que tienen indexada de las páginas web y todo lo que trabajan los motores de búsqueda. Y se dan cuenta que tienen que hacer algo parecido a Google para poder escalar el volumen de data. En el 2006 arman su propio proyecto que se llama Hadoop. Hadoop tiene su propia implementación de ficheros, así como Google tenía sus ficheros GFS, Hadoop tiene su sistema de ficheros HDFS, Hadoop Distributed File System, ¿no? Sistema de ficheros distribuidos de Hadoop. ¿Cómo funciona? Y nos vamos a centrar en eso en esta explicación. El concepto de almacenamiento en bloques. El HDFS, el sistema de ficheros de Hadoop, ¿cómo funciona? Y en esta parte del curso, ¿cómo funciona el HDFS? Puntualmente en lo que corresponde al almacenamiento en bloques. Nuevamente, quiero que tengan siempre en claro, estamos hablando de ficheros, archivos gigantescos, con volumen gigantesco, Big Data. El HDFS almacena ficheros distribuidos en bloques. Estos pedazos, estos chunks, estos pedazos, bloques de ficheros, suelen tener tamaños entre 128 y 256 megas. En cuenta, estamos hablando de pedazos no necesariamente pequeños, sino un poco grandes de información. El HDFS está diseñado para almacenar grandes ficheros. La gestión de ficheros pequeños es menos eficiente. Si yo tengo un fichero pequeño de menos de 128 megas, un archivo que pese menos de 128 megas, no tiene sentido aplicarle la distribución de HDFS.
lo trabajo como un archivo común y silvestre, porque estaría desaprovechando las capacidades de este sistema. ¿A qué me refiero como fichero? Al archivo. Imagínense, exagerando un poco, imagínense una obra literaria, el Quijote, no sé, una que tenga bastante texto, que está todo volcado en un TXT. Ese es un archivo. El TXT es un archivo, es un fichero. Es un TXT. Cada uno de estos cuadrados de la A a la N es un bloque. Imagínense que ese capítulo del Quijote yo lo parto. Yo lo puedo partir por capítulos, por ejemplo. Lo puedo partir por párrafos. Por algún criterio que se me ocurra. Cada una de esas particiones, esos pedazos, que al final si los junto forman nuevamente mi archivo el Quijote. Cada una de esas particiones son estos bloques que están de la letra A hasta la letra N. Cada bloque es un trozo justamente del fichero. Si yo reconstruyo todos los trozos, ¿qué voy a obtener? Obviamente el fichero. HDFS almacena los ficheros de forma distribuida, o sea, los almacena en varios equipos. La división de bloques permite almacenar ficheros más grandes que el propio disco. Imagínense, yo tengo una computadora de un disco de 500 gigas de capacidad y el archivo que yo quiero trabajar pesa 800 gigas. Es imposible que lo pueda trabajar. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Ese archivo de 800 gigas lo empiezo a trozar, lo empiezo a particionar en bloques de 200 gigas, 200 gigas, 200 gigas, 200 gigas. Y cada uno de esos bloques lo divido a diferentes computadoras. Ahora sí puedo empezar a procesarlos. Porque no solamente es el archivo, sino todos los temporales que se generen al procesar el archivo. ¿Cómo funciona esto conceptualmente? Tengo mi fichero con los bloques, que son los pedazos que componen el fichero. Y tengo mis nodos. Acuérdense, los nodos son los servidores. Cada uno de estos bloques va a un nodo diferente. El nodo 1 tiene el bloque AFK, nodo 2 BGL, el nodo 3 CHM, nodo 4 DIN y nodo 5 BJ. Simplemente he pasado mi gran fichero, lo he partido, lo he trazado en bloques y cada uno de los bloques lo estoy mandando a un servidor diferente. Cuando yo vaya a hacer consultas, el sistema tiene que identificar dónde está la respuesta a esa consulta y dirigirme a donde corresponde. Además, HDFS almacena los bloques de manera redundante, por varios discos. Como vimos en el ejemplo de Google, siempre es bueno por un tema de seguridad tener varias copias en bloque por si acaso se malogra el servidor. Por defecto, el ratio, el factor de replicación es de 3 réplicas por cada bloque. ¿Por qué? Dicen que una no es suficiente porque si se te cae se te malogra todo. 2 también, porque puede ser que se te caiga un servidor y te quedas con uno como backup. Y si ese se pone lento o se cae tratando de recuperarlo del otro servidor, también te quedaste sin servidor. Más de 3 ya estarías sobrecargando el espacio disponible de los servidores. Se suele usar justamente 3 como un número adecuado de réplicas. ¿Cómo funciona esto? Tengo mis bloques de mi fichero y tengo los nodos. Dense en cuenta, está replicado. Tenía el A, B, C, D hasta la letra N, pero ahora el A está en el nodo 1 y en el nodo 5. El B está en el nodo 1 y en el nodo 2. El C está en el nodo 3 y en el nodo 1 y también en el 2, por ejemplo, un factor de replicación 3. Entonces, ¿qué pasa? Si se cae un nodo, se cae todo el servidor que corresponde a esta primera línea acá. Si no tuviera un factor de replicación, si no tuviera un backup, yo perdería el nodo, el bloque A, F, K, B, G, L, perdería un montón de bloques. Pero como todo lo tengo respaldado, el A yo no lo perdería porque yo lo tendría en otra computadora. El G no lo perdería porque yo lo tendría en otra computadora. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, cada nodo tiene un valor diferente de bloque para no repetir dentro de cada nodo. Ahora, ¿cómo funciona el manejo? ¿No? ¿Cómo es que el servidor y la red redistribuye o sabe dónde está cada cosa? Conceptualmente está lo que se llama name node, que es el nodo que decide dónde se almacena cada bloque. Hay una computadora que es la que decide, ah ya, este bloque va acá, este bloque va acá, este bloque va acá, este bloque va acá. Normalmente va repartiendo, ¿no? Como cuando repartes cartas para jugar, una para ti, 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 una para ti. Empieza a repartir toda la información. Obviamente no solamente reparte, sino que registra en su base de datos, en la metadata,
dónde está repartiendo cada cosa, que es muy importante para la lectura o para explotar justamente esa data. Los data nodes es donde están almacenando los bloques. El name node solamente va a representar dónde, o tiene un listado de dónde está cada cosa, cada fichero. Es el maestro, ¿no? Te da el servicio maestro del HDFS. Determina y mantiene cómo los bloques de datos se distribuyen en el resto de nodos. Acá no hay datos, solamente hay metadata. Solamente está la información de la data. No es que esté el fichero físicamente ni el bloque físicamente. Lo que está es un listado que dice tal pedazo está en este servidor, tal pedazo está en este servidor, tal pedazo está en este servidor. Por el contrario, los data nodes, que son todos los demás, almacenan los bloques de datos. Estos sí guardan la información y se encargan de replicar su nodo en el resto de bloques. El name node decide dónde está la versión original del bloque y el data node lo replica al resto de bloques. Por el tema de seguridad ya vimos el factor replicación de 3. Si por algún motivo un nodo no funciona, se cae la red, se malogra, lo que sea, todavía se puede recuperar el fichero. ¿Cómo? Justamente usando los backups de replicación que se han tenido antes. Vean este caso. Tenemos nuestro fichero gigantesco partido en pedazos, 14 bloques divididos en 5 servidores. Y se cayó el servidor 3. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no perdí el bloque C, H, M, D, I, N, E, J porque los tengo replicados en otros bloques. Acá tengo el C, acá tengo el H, acá tengo el M, acá tengo el D, el I, el N, acá tengo el E, acá tengo el J, acá también tengo el E y el J. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O cómo yo voy a saber que un nodo está funcionando o no está funcionando? Este nodo murió, dejó de funcionar. ¿Cómo yo me entero de eso? Los data nodes informan periódicamente al name node, que es el que maneja toda la metadata, que siguen vivos mediante un heartbeat, un latido. ¿Okay? Cada cierto tiempo envían una señal. Oye, sigo vivo. Oye, sigo vivo. Oye, sigo vivo. Oye, sigo vivo. Si en algún momento el name node deja de recibir esta señal, entonces se interpreta que el servidor ha muerto, que el servidor no está mandando la señal, así que no está funcionando. Cuando eso ocurre, el name node se asegura y manda la indicación, manda la orden para que empiece la replicación, porque ya hemos perdido una de las 3 réplicas. Al caerse un servidor completamente, hemos perdido una de las 3 réplicas. Lo que hace el name node es mandar el aviso. Por si acaso se ha muerto este servidor, empiezan a replicar, a generar la tercera réplica que hay que hacer nuevamente. Cada uno de los servidores manda un latido y cuando dejas de mandar latido, el name node se da cuenta que algo malo ha pasado y empieza a generar el proceso de réplica. Dense cuenta, ¿cómo ha replicado? Ha generado el CHMDINJ, lo ha generado nuevamente. CHMDINJ. Este servidor murió, no importa. Sus nodos han sido replicados en el resto de servidores sobrevivientes. Y siempre te aseguras de tener tu factor de replicación de 3 para que cuando vuelva a pasar no haya ningún problema. Acá está la importancia de que sea 3. Si fuera 2, por ejemplo, si el factor de replicación fuera 2, ya se muere este nodo, no hay problema. Tengo todavía un backup, ¿no? Un nodo más replicado en otro lado. Mientras copio la información de ese nodo para replicarla, ese nodo o ese bloque está inutilizado. Entonces si alguien quiere leer ese bloque no va a poder porque está siendo copiado para tener la réplica. Pero si tengo 3 bloques, uno murió. El otro, el segundo, lo uso para ir generando la copia de este que acaba de morir. Y este tercero queda libre para que hagan consultas. Todavía puede ser utilizado mientras genero la copia. Por eso 3. No 3 veces repetido. 3. Factor de replicación 3. La arquitectura de alta disponibilidad. Aparte de la duplicación o la réplica de los nodos DataNode para poder trabajar, hay un concepto de NameNode secundario, un nodo secundario. O sea, ya hemos visto qué pasa si el DataNode deja de funcionar. Pero ¿qué pasa si el NameNode se cae? ¿Qué pasa si este maestro que lleva toda la metadata se cae? Hay un NameNode secundario. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente se va a activar cuando el otro muera. ¿Cómo se leen los datos? El flujo de lectura de los datos es el siguiente. Yo tengo mis ficheros distribuidos entre todos mis servidores. En este caso, mi archivo, que es
un archivo gigantesco, lo he partido en el bloque A, el bloque B y el bloque C. El bloque A lo he repartido en el servidor 1, servidor 3, servidor 4. El bloque B lo he repartido en el servidor 1, servidor 2, servidor 4. El bloque C en el 2, cada uno con su factor de replicación 3. El cliente, que puede ser una persona X con su computadora que está consultando, envía su log, su sentencia de consulta. No la envía directamente a los servidores. ¿Por qué no? Bueno, porque no sabe dónde están las cosas. Para el cliente o para la persona que consulta, eso es transparente. Él no sabe dónde está distribuido cada pedazo del fichero. Él simplemente hace una pregunta. Yo quiero saber cuántos productos vendí. Yo quiero saber cómo se llama tal cliente. Él no sabe en qué servidor está la información. Manda la pregunta al name node. El name node, como tiene la metadata, tiene su listado y sabe, tal pedazo o tal bloque está en este lugar, tal bloque está en este lugar, tal bloque está en este lugar. ¿Ok? Lo que hace el name node es justamente, como tiene el listado de dónde está cada bloque, le internamente, este es un proceso interno, le dice al cliente, oye, por si acaso tal información la encuentras en este servidor, tal información la encuentras en este servidor, tal información la encuentras en este servidor. Por ejemplo, le dice, el bloque A lo puedes encontrar en el servidor 1, 3 o 4. El bloque B lo puedes encontrar en el servidor 1, 2 o 4. El bloque C lo puedes encontrar en el servidor 2, 3, 4. El cliente, me refiero no a la persona, sino al programa que usa el cliente, usa esta información y ya sabe dónde están las cosas, no como al inicio que no sabía, sino que ahora el NameNode le respondió, ya sabe dónde están las cosas, y ahora sí empieza a buscar. Busca el A, busca el B, busca el C y con eso recupera nuevamente el archivo y retoma la forma del archivo y puede obtener la respuesta a lo que está preguntando. El flujo es, cliente le pregunta al NameNode, el NameNode voltea, busca su metadata y le dice dónde está ubicada cada cosa. El cliente ya con esta respuesta puede empezar a buscar lo que necesita. Pero al revés, ¿cómo escribo datos? El cliente se dirige al NameNode. El NameNode va a revisar el resto de servidores y va a decir, ya, te conviene grabar en este servidor de acá. Porque está libre, porque tiene mejor performance que el resto, porque simplemente te aseguras de tener tu factor de replicación. Diferentes criterios. El NameNode le va a decir, tienes que escribir el bloque acá. Tu primer bloque lo escribes en este servidor de acá. Además, el NameNode le dice a los datanodes, oye, por si acaso la réplica tiene que guardarse acá, acá y acá. Y eso se va repitiendo para cada bloque del fichero. ¿Cuál es la estructura? El cliente quiere, mira, escribe su sentencia, yo quiero insertar este archivo o quiero insertar esta gran data en mi sistema. Esa solicitud se le envía al NameNode. El NameNode hace un chequeo rápido de cómo van las cosas, de por dónde está todo, qué tan cargado está el resto de servidores, cómo está su capacidad de procesamiento, disco duro, y dice, ya, el bloque A lo vas a repartir en el servidor 1, 3 y 4. El 1 va a ser el bloque original y el 3 y 4 van a tener el backup, van a tener la réplica. Esa orden se la retransmite al programa que está usando el cliente sabe que tiene que escribir en el 1, 3 y 4, entonces lo que va a hacer el cliente es, vean esto con mucho cuidado, el cliente escribe en el nodo 1 y nada más, el cliente no hace nada más, el cliente escribe en el nodo 1, ese servidor se encarga de avisarle al otro para que haga la réplica, el nodo 3 le avisa al nodo 4 y hacen la réplica. Cuando termine el nodo 4 de hacer la réplica, el nodo 3 termina de hacer la réplica y se genera el dato en el nodo 4 le avisa. Ya hice la réplica, el 3 le avisa al 1. Ya está la réplica y el 1 le avisa al cliente, ya está la réplica. El programa que tiene el cliente internamente le dice el NameNode, por si acaso ya están grabados los tres bloques, ya está el bloque original A y sus réplicas, ya puedes actualizar tu metadata para que cuando alguien quiera leer, sepa que encuentra la información en el bloque 1, bloque 3 o bloque 4. De esta forma es que grandes volúmenes de datos, no importa qué tan grandes sean, siempre se pueden trozar, siempre se pueden partir para que sea distribuida la data entre los nodos y puedan empezar a procesarla. Ya sea por el lado de lectura o escritura, siempre es buena esa comunicación entre el name node, que tiene la metadata, que es la computadora, que tiene la data de dónde están distribuidas las cosas, y los data nodes, que son verdaderamente los servidores a trabajar.
Ahora, ¿qué programa hace esto y cómo se puede trabajar esto? Hay muchas alternativas que existen en el mercado y vamos a ver en la siguiente clase una de ellas, cómo justamente poder empezar a trabajar ficheros distribuidos. Solamente para cerrar este tema acá, vamos a ver la diferencia entre las bases de datos relacionales y las NoSQL. Los sistemas de administración de bases de datos relacionales, RDBMS, los que siempre uno tiene en la cabeza, ¿no? SQL, Oracle, son buenos para manejar cargas de trabajo transaccionales, en que hay pequeñas cantidades de datos con propiedades de lectura y escritura. Cargas de trabajo, no sistemas ni nada de eso, cargas de trabajo a nivel de usuario, ¿no? Son compatibles con ACID, ¿no? Lo que vimos en la parte anterior, con que tienen atomicidad, coherencia, durabilidad, etcétera, etcétera. Y están normalmente restringidos a un solo nodo, están en un solo servidor. Es tu servidor de SQL, tu servidor de Oracle, un solo servidor con toda la información para que cumpla justamente con todos los criterios de ACID al mismo tiempo. Las bases de datos relacionales, un sistema de administración de bases de datos relacionales, no te dan redundancia ni tolerancia al fallo. ¿Qué significa? Si se te cae el servidor SQL, no vas a poder leer nada. No es que lo tengas replicado en otro lado. Perdiste la información o en ese momento no puedes conectar, tienes que esperarte a que se solucione el problema. Se te cae el servidor, no es que puedas encontrar la info en otro lado. ¿Ok? Esa es la desventaja de estos sistemas. Para manejar grandes volúmenes de datos en el mundo del Big Data, que es que se actualizan a una velocidad muy grande, a un ritmo acelerado, estas bases de datos tienen que escalar, ya no sirven como tal. Y acá entra a tallar el concepto de NoSQL, que en realidad significa Not Only SQL, que son tecnologías para desarrollar bases de datos no relacionales que son escalables y tolerantes al fallo. ¿Qué diferencia hay entre la base de datos relacional típica y la NoSQL? El tema de rendimiento para Big Data, la NoSQL se lo lleva de encuentro, porque obviamente tienes distribuido y puedes empezar a trabajar volumen. No importa qué tan grande sea el archivo, puedes igual trabajarlo porque tienes pedazos por diferentes lados. La confiabilidad de la base de datos relacional es mayor que la NoSQL, porque todo lo tienes en un solo lugar, en la base de datos típica. En la no estructurada, en la NoSQL, la tienes en diferentes lugares. Y puede darse el caso que por algunos segundos, milisegundos, la información no converge entre todos, porque justamente están transmitiendo los datos en ese momento. La disponibilidad es relativamente buena en cada uno de sus ámbitos. La consistencia, obviamente, la relacional también se la lleva por el mismo criterio de confiabilidad. El almacenamiento de datos, la Not Only SQL, es mucho mejor porque te puede trabajar datos gigantescos. Volúmenes grandes de datos los puede obtener sin ningún problema justamente por este tema de la partición y el uso de muchos servidores en lugar de la base de datos relacional que usa un único nodo centralizado. Y escalabilidad también la NoSQL, porque no importa qué tan grande sea el archivo o el fichero que quiera hacer, siempre lo puedo partir y si es más grande, más grande, más grande, no importa. Yo voy haciendo más trozos y lo voy repartiendo entre mis servidores. Con esto damos por terminada esta sesión. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.